2 fiscales con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme. Propusieron preclusión. En un contexto de controversia y polarización, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha tomado el escenario para defender su inocencia ante una serie de acusaciones que él mismo califica como infundadas. En recientes audiencias judiciales, Uribe ha denunciado lo que considera una conspiración en su contra, orquestada desde las altas esferas del Poder Judicial. Afirmando que ciertos magistrados y denunciantes buscan desacreditar su imagen, el exmandatario ha compartido detalles de su trayectoria legal, indicando que no existen méritos suficientes para procesarlo. Uribe ha planteado una serie de cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus acusadores y la integridad del proceso judicial en su contra, alegando que han existido irregularidades y manipulaciones políticas. Además, ha resaltado la retractación de un testigo clave, un giro que refuerza su argumento de defensa. Mientras se desarrollan las audiencias, el futuro de Uribe pende de un hilo, y el país observa atentamente este complicado entramado jurídico que podría redefinir su legado. En este video, analizaremos las declaraciones de Uribe, las implicaciones de su defensa y el clima político que rodea este caso. Acompáñanos a desentrañar los detalles de esta situación y sus repercusiones en la política colombiana. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Álvaro Uribe Vélez defiende su inocencia en medio de acusaciones y audiencias judiciales. En este video, las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, donde afirmó que se encuentra enfrentando una serie de acusaciones infundadas que, según él, son parte de una conspiración en su contra. Durante su intervención, Uribe mencionó que los magistrados y jueces, así como algunas víctimas que lo han denunciado, están colaborando en un esfuerzo colectivo por desacreditar su imagen y su inocencia. Uribe destacó que, en 2018, tras enterarse de que un testigo se retractó y confesó haber mentido tanto sobre él como sobre su hermano, solicitó a su abogado, Cadena, que verificara esa información. A lo largo de su defensa, el exmandatario ha transmitido públicamente las deliberaciones de la Corte Constitucional, sosteniendo que estas conductas reflejan la falta de validez moral de las decisiones tomadas en su contra. El expresidente mencionó que, a lo largo de su trayectoria jurídica, no se han hallado méritos suficientes para acusarlo de ningún delito. Según su relato, múltiples procuradores han respaldado solicitudes de preclusión en su favor, y una juez había determinado que el proceso debería reiniciarse debido a que las indagatorias de la Corte no son equivalentes a una imputación formal. Sin embargo, él sostiene que la Corte Constitucional, en una votación en la que él califica de absurda, igualó erróneamente estas instancias. Uribe también hizo referencia a la supuesta animadversión de algunos magistrados en su contra, citando específicamente a José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero. Señaló que estos magistrados no solo negaron a sus abogados información sobre el proceso, sino que también se expresaron sobre este caso en medios de comunicación, afectando su reputación ante la opinión pública. El exmandatario sostuvo que entre su citación a indagatoria y la toma de su declaración pasaron casi 15 meses, durante los cuales permaneció en libertad, lo que contradiría la percepción de que representa un peligro para la sociedad. A pesar de lo que calificó como una clara violación de principios éticos por parte de algunos magistrados, Uribe afirmó que estos continuaron agitando el caso en los medios, lo que a su juicio ha influido negativamente en el desarrollo del mismo. Uribe también hizo énfasis en que, aunque varios de los magistrados involucrados en su caso participaron en la elección de aquellos que lo encarcelaron, se ha intentado manipular el proceso judicial en su contra. A medida que avanzan las audiencias para determinar su culpabilidad o inocencia, Uribe ha declarado que su único interés ha sido buscar la verdad respecto a las acusaciones y las supuestas manipulaciones políticas que han intentado dañar su reputación. Él afirma que no ha tenido ni buscado involucrar a otros en actividades delictivas, ni ha contactado a testigos como Monsalve, cuya credibilidad ha sido puesta en duda. En este tenso escenario judicial, la figura de Álvaro Uribe Vélez sigue siendo objeto de controversia y debate público, mientras espera que se esclarezcan las circunstancias de su situación legal. Para conocer más detalles sobre las declaraciones del expresidente Uribe y la evolución de su caso, te invitamos a ver el video completo donde expone su postura y defiende su inocencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las noticias relacionadas. Continuaré informándote. No te vaya aún. Durante sus declaraciones, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, abordó casos de notoriedad relacionados con visitas a prisión, mencionando específicamente a la senadora Piedad Córdoba y a personas como Mancuso, quienes habrían recibido visitas en cárceles de Estados Unidos. Uribe señaló que, mientras estos paramilitares han sido tratados de manera benevolente,
él enfrenta acusaciones graves basadas en suposiciones y sin evidencias concretas de sobornos o engaños a la justicia. El expresidente destacó que ha habido una manipulación evidente por parte de ciertos personajes, incluyendo al fiscal Montenegro, cuya hostilidad hacia él y su familia es notoria. Uribe sugirió que esta situación es parte de un esfuerzo mayor que busca llegar a un acuerdo que perdone a criminales, tal como se hizo con las FARC, a la vez que él, que no ha delinquido, se enfrenta a acusaciones infundadas. En su defensa, Uribe explicó que personajes condenados no han querido declarar en su caso, y que las pruebas que se presentaron en contra de él carecen de fundamento. Se cuestionó por qué no se han recibido declaraciones significativas que podrían haber apoyado su inocencia, como las ofrecidas por prisioneros que, en documentos oficiales, han expresado estar dispuestos a colaborar con las autoridades sobre el caso de su hermano y otros temas relacionados. Además, el exmandatario comentó sobre el caso de Juan Carlos Sierra, un testigo que fue extraditado, afirmando que no ha habido prueba alguna que demuestre que él o sus aliados hayan manipulado a los presos o los comentarios que giran en torno a visitas de figuras políticas a las cárceles. Uribe reiteró que no recibió beneficios a cambio de silencio, como se ha insinuado, y subrayó que siempre ha buscado la verdad en medio de las acusaciones. Durante su exposición, el expresidente destacó la falta de evidencia sólida que soportara las afirmaciones en su contra y criticó un supuesto complot para igualar a quienes han defendido la democracia con aquellos que han delinquir. Aprovechó la ocasión para cuestionar el tratamiento desigual entre sus acusadores y él mismo. Se espera que las audiencias continúen, con fechas fijadas para el 17 y 24 de mayo, donde se presentará el escrito de acusación. Uribe tiene la firme intención de demostrar que las pruebas acumuladas a su favor han sido desestimadas erróneamente y confía en los mecanismos legales que aún existen para corregir esta situación. Para conocer más detalles sobre el juicio del expresidente Uribe y la evolución de su caso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las noticias relacionadas. Y no olvides de dejar tus opiniones en los comentarios. A medida que avanza el proceso judicial que involucra a Álvaro Uribe Vélez, se vislumbra un escenario complejo y cargado de tensiones. Su defensa, centrada en la negación de cualquier participación en actos delictivos, se ha sustentado en argumentos de conspiración y falta de imparcialidad por parte de los magistrados que lo juzgan. Uribe sostiene que la intención detrás de las acusaciones es deslegitimar su figura política y, por ende, su legado. Sin embargo, a pesar del fervor y la elocuencia de sus declaraciones, las pruebas presentadas por la Fiscalía durante las audiencias recientes han sido contundentes y impactantes. La Fiscalía ha expuesto evidencias que, si bien Uribe y su equipo legal consideran insuficientes, han generado un debate intenso acerca de la validez de su argumento de inocencia. A lo largo de la última audiencia, se presentaron testimonios y documentos que refuerzan las acusaciones contra el expresidente, lo que obliga a la defensa a navegar por aguas cada vez más turbulentas. Este tipo de pruebas, que incluyen declaraciones de testigos y materiales de investigación, y audios sobre interceptaciones telefónicas, ponen presión sobre la narrativa de Uribe, desafiando su insistencia en que no ha estado involucrado en acciones delictivas. Dicha contradicción entre su testimonio y las evidencias de la Fiscalía ha provocado una reflexión más profunda en la opinión pública sobre la naturaleza del proceso judicial y las dinámicas de poder en Colombia. Uribe, una figura polarizadora, no solo enfrenta un escrutinio legal, sino también un juicio de carácter moral y político que podría influir en su reputación y en su historia personal. El caso de Uribe no solo se limita a la cuestión de su culpabilidad o inocencia, es un reflejo de un sistema judicial en el que las acusaciones de corrupción, manipulación política y falta de transparencia han sido temas recurrentes. A medida que se desarrollan las audiencias, la atención se centra no solo en el destino personal de Uribe, sino también en la integridad del Estado de Derecho en Colombia. A fin de cuentas, el desenlace de este proceso puede no solo redefinir la carrera de Uribe, sino también influir en la percepción pública sobre la justicia en el país y su relación con los altos funcionarios. La atención está, sin duda, en la siguiente fase de este caso, donde se continuarán presentando pruebas y argumentos en un escenario que promete ser tan revelador como controversial. Mientras tanto, el expresidente y su defensa deberán encontrar la manera de contrarrestar las acusaciones contundentes que la Fiscalía ha delineado, y el país continúa expectante, esperando claridad en medio de este tumulto legal. A continuación, te invitamos a ver este video sobre estas declaraciones. Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández
y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad cuando, al decir de los magistrados, soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses, y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Los magistrados Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación. El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían agarrado. Los magistrados Barceló y Hernández agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen. Estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío, que porque este proceso contra mí, con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No he tenido sino uno. Los 3 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el magistrado Barceló, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir, los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. Además, el nuevo fiscal coordinador de fiscales ante la Corte actuaba como magistrado auxiliar del magistrado Luis Hernández. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores. El día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la Corte, incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia. El magistrado César Reyes fue compañero de trabajo de la esposa de mi acusador, el senador Cepeda. El magistrado César Reyes fue muy activo para aceptar la recusación contra una magistrada que había sido integrante del ejército, pero nunca tuvo la decencia de revelar sus impedimentos políticos, que claramente son impedimentos éticos.
Mi único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pipintá, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda. Expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia 7 reuniones entre ambos. Además está probado y no refutado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar. Prueba de que nunca tuve interés en buscar al testigo Monsalve es que entre 2011, cuando le dio esa declaración al senador Cepeda, y 2018, nadie lo buscó en mi nombre. Cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí, pedí al abogado Cadena que verificara esto. Como lo he dicho a lo largo de estos años, lo único que hice fue buscar que se verificaran las informaciones que me llegaban de acciones en contra de mi reputación. La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío. Ya tarde aceptaron el error y me desconectaron. Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono. ¿Cómo lo acredita? Que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuara. Esto es premeditación. Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron. Todas las pruebas que se recaudaron se enviaban a la Corte, sin modificaciones y sin ediciones. Incluso para que no hubiera modificaciones, se mandaban las que estaban en manuscritos. Sin embargo, la Corte presumió que eso se le mandaba para inducirla a engaño. Siempre pedí la verdad. Nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad, que obra reiteradamente en las intervenciones, en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara, para que me ayudara en este caso. A él lo abordaron en Neiva con una razón del testigo Monsalve. Inclusive en esta etapa, en la actual etapa, mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que indican que tampoco de mi oficina del Senado lo habrían llamado. Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos. No conozco a Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Lo extradité. Las visitas de Cepeda y Piedad Córdoba a cárcel de Estados Unidos son hechos que han tenido notoriedad. Además, con otros paramilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso. También han tenido notoriedad que le preguntaron a los paramilitares extraditados
por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo. Además, ofrecieron beneficios. ¿Qué diferencia en el tratamiento? A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el exfiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas inaceptables. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Pero las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? Dios mío. No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias me dijo en un juzgado de Estados Unidos que en la cárcel donde él se encontraba, personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición. ¿Acaso yo le inicié el tema al doctor Andrés Arias? No tienen manera de negar que el doctor Abelardo del Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos. ¿Acaso yo manipulé al doctor del Espriella? No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami. Estas personas, en documento apostillado por el Consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que está en la impunidad, como también está en la impunidad la financiación de Odebrecht a Santos. Reclamo que esas declaraciones la justicia nunca las recibió. No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación. Para acusarme, ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. ¿De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia? Mi único antecedente con Juan Carlos Sierra el Tuzo fue extraditarlo. Según la acusación, en este caso yo habría manipulado a Juan Carlos Sierra o a quienes me informaron sobre sus comentarios de la visita de los doctores Cepeda y Córdoba a la cárcel, donde pidieron información de mis vínculos con los paramilitares y ofrecieron beneficio. Me acusan, a pesar de las reiteradas afirmaciones de los doctores Roque Arizmendi y Juan Manuel Aguilar, en el sentido que ellos tomaron la iniciativa de informarme sobre el relato de Sierra el relato que Sierra hacía de la visita carcelaria. Y todo se dio en las circunstancias de tiempos políticos, cuando algunos, como el senador Cepeda, basaban su campaña en el atentado permanente contra mi honra. De esta acusación también se infiere que yo me habría aliado con una fiscal presa que no conozco
para que ella me ayudara acusando montajes de los doctores Montealegre y Perdomo. No hay una sola prueba que pueda invocarse para afirmar que la iniciativa fue mía, directamente o indirectamente a través del doctor Cadena. De acuerdo con el esquema general de la acusación, yo habría organizado un complot para que los presos de Cómbita, algunos miembros de la oficina de Envigado, relataran en medio de la discusión política que el senador Cepeda y Mercedes Arroyave, quien ha huido de este proceso, acudieran a preguntarles por mis supuestos vínculos con paramilitares y a ofrecerles beneficios. Además, los presos aclararon que le solicitaron la reunión para indagar sobre unas fosas y el objetivo de la reunión, ya en ella, fue indagar por los presuntos vínculos de mi hermano y de mi persona con el paramilitarismo y les ofrecieron beneficios. Para acusarme, desestiman todas mis acciones como presidente de la República en contra de la oficina de Envigado. ¿Acaso yo me inventé la presencia del reinsertado Mosquera en Pacho, Cundinamarca, donde me dijo que el senador Cepeda y el hoy ministro Iván Velázquez lo habrían abordado para preguntarle por mis vínculos con paramilitares? La acusación que me hacen se somete, simplemente copia la providencia del magistrado Reyes, quien supone contra la evidencia que al pedir yo que todo lo recaudado se enviara a la corte, lo que pretendía era engañar a la justicia. ¿Significa esto que yo habría tenido que guardar todo el acervo probatorio, que no debí mandarlo a la corte? A la corte, la institución competente para examinarlo. La acusación se suma a los magistrados que consideraron que yo carezco del derecho a defender mi honra, que si lo hago soborno testigos y engaño a la justicia. Después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Bienvenido a Noticias Mundo Viral CM. Aquí descubrirás las noticias más impactantes, virales y de última hora de Colombia y el mundo. Mantente informado con contenido actualizado y análisis profundo de los temas más relevantes. Desde los sucesos internacionales hasta las tendencias globales, pasando por noticias virales y los acontecimientos que están dando de qué hablar. Conoce lo último sobre política, economía, conflictos internacionales y mucho más. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada. Porque la información es poder, y aquí estarás siempre un paso adelante. Noticias Mundo Viral CM. La verdad, sin filtros.